El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades Está cambiando nuestra El nación. Evangelio y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Esta mañana quiero compartir una palabra que me costó traerla para compartir con mis hermanos. Y el primer edificado, el primer ministrado, he sido yo. Porque me costó primeramente y pude entender que es necesaria. Y pude entender que esta palabra no la estoy obedeciendo de manera plena. Quiero ser muy sincero ante Dios. Porque la santificación consiste en el temor a Dios, en obediencia en su palabra y en guardar sus mandamientos. No somos perfectos, pero Él nos perfecciona. Nuestro cuerpo es perfecto porque es obra de Él, pero no somos perfectos. Pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque esta palabra Dios me la pudo mostrar. Y quiero compartirla con usted. El título del mensaje se llama El poder de la unidad. Esta es una enseñanza que queremos compartirla. Entendemos y sabemos que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y ambos reinos en sí están unidos para poder alcanzar y llevar a cabo la obra en ambos reinos. El reino de Satanás es un reino que está unido espiritualmente hablando. Tiene sus ángeles, tiene sus demonios. Y en ese reino consiste en la maldad, en la muerte, en el engaño, en la mentira, en el robo, en devorar. Y ellos andan como león rugiente buscando a quien devorar. No a los que tienen ya atado, porque ellos están detrás de ese reino. Están esclavizados y están enyugados en ese reino. Pero ese reino está unido. No hay división. Y ese reino será destruido cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y tú y yo como iglesia, embajadores de ese reino, el poder del cielo aquí en la tierra es nuestra responsabilidad para deshacer esas obras. Pero necesitamos que tú y yo estemos unidos. Dios necesita que su reino aquí en la tierra, manifestado por sus hijos, por el pueblo de Dios, esté unido. La unidad es poderosa. La unidad tiene poder intrínseca. Y la unidad aquí en la tierra es un factor, mientras que en el reino de Dios es un principio. Es una condición para poder avanzar en el reino y ser bendecido por Dios. Y para que sus ojos estén puestos en los fieles de la tierra, que somos tú y yo. Pero necesitamos que esa unidad que demanda Dios sea manifestada por obra, por testimonio. Y eso es lo más importante. Es decir, que la unidad es importante, tanto en lo secular como en lo espiritual. La unidad es una arma, es una estrategia diseñada, estructurada por el reino de Satanás, pero también por el reino de Dios. Y sabemos que el pecado podrá abundar, pero
La gracia de Dios está por encima de eso. Solamente cuando no haya en la iglesia división. Gloria a Dios. Me preguntaba por qué existen divisiones en la iglesia, en el hogar y en mi nación Venezuela, en tu nación Venezuela. Y meditando en la palabra pude darme cuenta que una de las razones es porque por incredulidad y por la falta de unidad también, la cual viene dada en el Espíritu, entendiendo que esto obedece a una posición y a una decisión tomada por la persona, la cual solo es doblegada por revelación y entendimiento. Gloria a Dios, ¿cuánto lo creen? Vayamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 21. Esta palabra quiero que le prestemos mucha atención. Tal vez no nos hemos dado cuenta de la sustanciosa que es, de lo importante que es para el logro de los objetivos, para el logro del reino de Dios en establecerse aquí en la tierra, a través de la fe en Cristo Jesús, en su iglesia, que somos tú y yo. Gloria a Dios. Juan capítulo 17, versículo 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno en Jesús, para que tú y yo seamos uno en Jesús, tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener una misma mente, un mismo parecer, y que todos hablemos una misma cosa: Jesús. La iglesia tiene que hablar en Jesús y de Jesús. Tenemos que levantar a Jesús en nuestros corazones para que todo lo interior sea cambiado y transformado, y también lo exterior sea cambiado y transformado. Necesitamos despojarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Necesitamos quitar de nuestras vidas, tenemos que morir a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos, cada día tomando la cruz de Jesús. No para ir al Calvario, no, ya Él lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Necesitamos negarnos, morir cada día a nuestros deseos, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida, para que podamos seguir a Jesús, para que podamos tener comunión con Él y de esa manera tener conocimiento, como dice la palabra en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en conocer a Jesús, a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a esta tierra a morir por ti y por mí. Pero la unidad en Jesús no va a venir sin que, siendo creyente, teniendo la fe de Dios, aún no muramos al yo. Aún no quitemos de nosotros aquellas cosas, ataduras, pensamientos, palabras, obras, tal vez cosas de la vida pasada o de la vieja vida que aún estemos manifestando por incredulidad y por la falta de unidad en Jesús. Jesús es santo y Él dice que seamos santos como Él es santo. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo cree? Dele un aplauso a Jesús. Dele un aplauso a Jesús. Padre, te damos las gracias
porque tú eres grande y poderoso. Gracias, mi Señor Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Cuando somos uno en Jesús, el mundo lo conocerá y creerá en Dios. Y la única manera de que el mundo conozca y crea en Dios es que las obras que tú y yo hagamos y el testimonio que demos como creyente tienen que ser las de Jesús. Tienen que ser como la de Jesús. Gloria a Dios. En su nombre. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Gloria a Dios. Versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos damos cuenta que la unidad es poder, y es un poder cuando estamos unidos en Jesús, cuando se nos revela el amor de Jesús, cuando tenemos entendimiento de la palabra de Dios, la cual es guardada en nuestros corazones y la ponemos por obra. Cuando todo nuestro ser está alineado al propósito y al diseño eterno de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios, que muestra las cosas, que nos dirige a toda verdad, y lo que hemos de saber, Él nos las muestra, porque somos hijos de Dios, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Jesús sabía que había comentario en el pueblo. Jesús sabía que entre los discípulos había división, incredulidad, falta de unidad. Andaban juntos, pero no estaban de acuerdo. No tenían fe, o tenían poca fe. No andaban con revelación de Jesús, no tenían discernimiento de la palabra de Dios. Y ellos, sus discípulos, en contacto con el pueblo y con la gente, ellos no daban a conocer las obras de Jesús. Ellos no daban testimonio del Cristo, del Dios vivo que tenían a su lado, y de la palabra de Dios, y de la gloria que Dios le dio a Jesús para con ellos, porque lo que Dios le entregó a Jesús, Jesús lo guardó, le dio a conocer el reino de Dios y su gloria, pero ellos no tenían el discernimiento ni la revelación de quién era y con quién ellos estaban y con quién ellos caminaban. Dos preguntas les hizo Jesús a sus discípulos. ¿Qué dice el pueblo? Porque el pueblo va a conocer a Jesús y va a creer en el Dios vivo que está en los cielos y en su Hijo Jesucristo cuando
el pueblo de Dios, la iglesia, tú y yo, manifestemos esa fe en Cristo Jesús. Cuando tú y yo hablemos palabra de Dios, cuando tú y yo estemos alineados al propósito de Dios, cuando nos santifiquemos, cuando nos santificamos todos los días en obediencia, en apartarnos para Dios y alejarnos del pecado. Y Jesús le dijo también a ellos: ¿Quién soy yo para ustedes? Jesús sabía que también había incredulidad. Jesús sabía que ellos tampoco tenían el conocimiento. Pero había un propósito, porque Dios los llamó y los escogió. Había un propósito. Y que toda palabra se tenía que cumplir. Toda justicia se tenía que cumplir. Y solamente Pedro, con revelación del Espíritu Santo de Dios, de parte de Dios, le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el mundo es reflejo de la iglesia. La división que puede haber en el mundo, en las naciones, es producto del avance de la iglesia en el reino de Dios, del conocimiento que pueda tener de la manifestación del Cristo que está en mi corazón, dando buenas obras y dando testimonio. El mundo de esa manera sí se puede convertir y se va a convertir. Por eso es importante que no solamente estemos en la iglesia, vengamos a la iglesia. No solamente es importante orar y leer la palabra, no solamente es importante salir a predicar, sino es que tengamos una comunión con Jesús. Porque nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él. Y si tenemos comunión con Jesús, entonces conocemos a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, viene entendimiento a nuestro espíritu, viene entendimiento a nuestra vida, lo que resulta la revelación de la palabra de Dios. La revelación es consecuencia de que nuestro entendimiento, mediante la transformación en la palabra de Dios, podamos entender las escrituras, que son buenas, agradables y perfectas. Gloria a Dios, aleluya. Ok, ¿por qué le decía que la unidad es poderosa? Que en la unidad hay poder. Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de principiar su ministerio, Él tenía que recibir el poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios. Antes de venir Jesús por primera vez a esta tierra, meterse en el vientre de una mujer que Dios escogió, Jesús estaba en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Dios decide enviar a su Hijo por amor a nosotros, entonces Jesús se encarna en el vientre de una mujer para que naciera 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero Jesús, hasta los 30 años, no ministró, no comenzó su ministerio. Tuvo 3 años en su ministerio, trayendo arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos conocemos la historia. Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús. Jesús le dijo: deja, porque se tiene que cumplir toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, al subir de las aguas, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma y vino sobre él.
Y el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú y yo somos vistos por Dios como hijos amados, en quien Él tiene complacencia de nosotros, porque el estar aquí hemos sido vencedores, porque el estar aquí estamos unidos en Cristo Jesús mediante la fe. Estamos unidos al Padre a través de Jesús, porque el Padre nos ve a través de Jesús. Y eso es importante. Y Jesús y el mismo Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás, por el diablo. Pero Jesús venció. Pero Jesús accionó. Jesús creyó. Jesús obedeció. Jesús hizo la voluntad del Padre. Jesús estaba seguro de quién Él era. Jesús estaba seguro su destino final. Jesús no salió a predicar ni a sanar enfermos ni a establecer su reino sin que antes fuera investido del poder de lo alto. Por eso que Jesús es uno con el Padre. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre Él, también fueron y son uno. Jesús asciende a los cielos y deja su Espíritu para que tú y yo seamos guiados por Él, para que tú y yo en unidad ejerzamos la labor que tenemos por delante, peleemos la buena batalla de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es importante que no hagamos nada sin que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, porque separado de Él nada podéis hacer, nada, en absoluto. Y Jesús venció. Jesús comenzó su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, en oración al Padre, siempre buscó la dirección. Nunca hizo su voluntad, sino la de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer la voluntad del Padre. Y no es como queramos, sino como Él quiere. En el nombre de Jesús. En nuestros hogares, en nuestras casas, como creyentes, hemos tenido esas experiencias. Hemos accionado de una u otra forma. Hemos pensado, no hemos parecido, hemos hablado tal vez varias cosas y no una sola cosa, que es Jesús. Tal vez impulsados por la ira, por lo que uno piensa, por nuestra sabiduría humana. Entonces, nuestro hogar se ve comprometido espiritualmente. Como sacerdote y cabeza del hogar, tenemos que entender que en Cristo Jesús ejercemos esa autoridad. Ejercemos esa autoridad en nuestras casas, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Cuando el hombre está alineado a Dios, está sujeto a Dios, cuando el hombre y el sacerdote de la casa es uno en Jesús, cuando nuestras esposas, como ayuda idónea, quien edifica el hogar, está alineado en Cristo Jesús, somos uno en Jesús, somos una sola carne. Cuando nuestros hijos se sujetan a los padres, hijo, tú que estás aquí, joven, tú que estás aquí, sabes que tú eres uno en Jesús, sabes que Dios tiene un propósito contigo, sabes que la única manera de que seas bendecida o seas bendecido y que todo lo que haga
te vaya bien y prospere es que seas obediente a tus padres. Entonces, la unidad en el hogar, la unidad en nuestras casas, en Cristo Jesús, ese es un principio y una condición que permite que seamos bendecidos, que permite que los cielos sean abiertos a nuestras casas, seamos prósperos, tengamos salud. El devorador no nos puede devorar. Padre, tú que estás aquí, madre, tú que estás aquí, no os asperéis a vuestros hijos. Cuando no asperamos a nuestros hijos, es porque estamos unidos al Espíritu Santo de Dios, es porque somos uno con Jesús. Cuando estamos unidos en nuestro hogar, no hay nada que pueda prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Cuando nuestro hogar está edificada en Cristo Jesús, en la roca, pueden venir vientos, tempestades, ríos, y pueden tocar, pueden golpear nuestra casa. Pero si estamos edificados en la roca, esa casa no se va a caer. Cuando nuestro corazón está edificado en Jesús, cuando nuestra mente, espíritu y alma está alineado a Jesús, entonces este templo que somos nosotros, esta casa que es mi corazón, andará siempre en bendición, andará siempre haciendo la voluntad del Padre, en obediencia. Así es que nuestro hogar debe estar fundada en Jesús. Los miembros del hogar que conforman el hogar, que conforman la familia, cuando se levanta un altar de oración, cuando hay respeto, cuando hay amor, consideración, cuando hay un trato cordial, entonces ese hogar es bendecido, ese hogar es próspero. Dios añadirá todo por cuanto falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos creer eso, hermano. Debemos creerlo en el nombre de Jesús. Pero cuando esa casa no está edificada sobre la roca y está edificada sobre la arena, entonces grande es ruina. Si yo como sacerdote, como cabeza del hogar, tomo mis decisiones sin importarme la consideración y la opinión de mi esposa, sin importarme la opinión de mis hijos, hasta donde sea posible, que no comprometa los intereses del reino, que no comprometa los intereses familiares según presupuesto, entonces estoy edificando sobre la arena. Es importante que exista la unidad en la familia, que exista la fe de Dios en la familia, para que podamos ser bendecidos por Dios, para que no haya nada que pueda venir contra nosotros, que pueda golpear, porque va a venir, la aflicción va a venir, el problema va a venir, pero debemos creer en Jesús, en la fe, debemos estar unidos. El día malo va a venir, pero debemos estar todos los días unidos a Jesús. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es importante que la iglesia y los ministerios de servicios estén unidos. Una iglesia unida prevalece, resiste al diablo, Satanás no le puede devorar y es más que vencedora. Cuando le decimos al hermano, hermano, no me venga con murmuraciones ni con chismes. Hermano, te perdono. Cuando un hermano no perdona, cuando un hermano no ama al hermano, entonces no somos discípulos de Dios. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. Cuando engranamos como hermanos en el cuerpo de Dios, entonces estamos dándole la gloria a Dios, estamos honrando al Padre y estamos honrando al siervo que Dios estableció. Cuando nos unimos, cuando estamos unidos a Jesús,
nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna arma forjada contra nuestra vida prosperará. Ninguna arma forjada contra el ministerio va a prosperar. Ninguna arma forjada contra nuestra familia va a prosperar. Y quiero que entendamos eso. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Venezuela es reflejo de la falta de luz, falta de fe y de la falta de Jesús en los corazones del venezolano. Tenemos un caso afuera, nuestro país, Venezuela. Tenemos que entender que lo que está pasando en Venezuela, en nuestra nación, es con un propósito. Es para que en este desierto tomemos estructura, tomemos carácter en Jesús. Es para que nos unamos con Jesús. Es para que nos unamos en el Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios, para deshacer las obras de Satanás, para ser luz en la oscuridad al que no conoce de Jesús. En la nación hay división. Y cuando hay división hay dos visiones. Y un reino no puede avanzar cuando hay división. Una iglesia no puede avanzar cuando hay división. Un hogar no puede avanzar cuando hay división. Debe prevalecer el amor de Jesús. Y la paz y la reconciliación de Venezuela no va a venir por un hombre, por un presidente. Solamente va a venir cuando el corazón de ese hombre sea transformado por el amor de Jesús. No habrá problemas en la iglesia, no habrá problemas en ningún ministerio, en ningún departamento, cuando Jesús es levantado, cuando cada uno de nosotros tenga una influencia espiritual que dé buenos frutos a quienes están bajo nuestra autoridad. Y ellos no nos verán a nosotros, verán a Jesús. Y el Espíritu Santo se encargará de llevarlos a Jesús. Levántame solamente y yo los atraeré a mí, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, las bendiciones cuando somos uno en Jesús. Somos más que vencedores. No perecemos jamás. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Tenemos vida eterna. Veremos la gloria de Dios. Dios estará con nosotros. Dios va a estar contigo. Dios va a estar con la alabanza. Dios va a estar con los diáconos. Dios va a estar con los músicos, con las maestras, con los ujieres, con los intercesores. Dios va a estar con esta iglesia. Dios va a estar con este país. Dios va a estar con mi familia, va a estar con tu familia. Dios no nos va a dejar desamparados. El amor de Dios nos alcanzará y nada ni nadie nos podrá separar de Él. Dice la palabra de Dios: aunque vengan tempestades, lluvias, aunque vengan vientos, aunque vengan aflicciones a nuestras vidas, aunque el diablo y Satanás quiera entrar en esta iglesia, no va a prevalecer. Las puertas del Hades no va a prevalecer, porque Jesús mismo se encargará de deshacer las obras de Satanás, porque Jesús mismo se encargará de guardar tu familia, mi hogar, porque Jesús mismo se encargará de guardar este país, de levantarlo del pecado, del yugo y de la esclavitud, porque el gobierno de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios se va a establecer en Venezuela. Y nunca más Venezuela pasará por lo que está pasando, porque este pueblo, porque tu vida, mi vida, porque esta iglesia se va a levantar con poder, en autoridad, con las llaves del reino, para atar y para desatar, para atar al maligno, para atar
las fuerzas malignas, para atar al diablo y para desatar el amor de Dios en esta iglesia, en esta nación, en mi país. ¿Cuánto lo creen? Nunca más estaremos en los caminos, en las cosas que no ha tenido atado, porque Jesús mismo estará con nosotros, unido en Jesús, unido en el Espíritu Santo de Dios. Somos más que vencedores, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es lo único que Dios quiere y espera de nosotros, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen, hermano? Yo lo creo también en el nombre de Jesús. Y el El Evangelio Evangelio, cambia. el Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.